Hola, hola, ¿cómo estamos? Nos encontramos una vez más en esta clase en línea con nuestra materia de instrucción cívica y ética del querido segundo curso de la carrera de Ciencias de la Educación. En esta oportunidad quisiera comentarles y tocar un poquitito con ustedes el tema de la participación ciudadana. Anteriormente habíamos visto, justamente estábamos hablando un poquitito de la igualdad de género, los valores y un montón de situaciones que atañen a lo que es nuestra manera personal de comportarnos y ver las cosas. Y en este caso vamos a estar inmiscuyéndonos y adentrándonos en la manera en que podemos nosotros estar comprometidos como ciudadanos paraguayos en la toma de decisiones o de las acciones que se llevan a cabo en nuestro país. ¿Qué es la participación ciudadana o en qué consiste? Es un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o en forma colectiva, otorgándoles capacidad de opinar o influir en los procesos de toma de decisiones, fiscalización, control y ejecución ¿de qué? De acciones en asuntos públicos o privados que le afecten en lo político, económico, social y ambiental. El desarrollo de esta capacidad le facilita al ciudadano su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en el que se desenvuelve. Que sería más o menos, hablando en castellano, como suelo decirle a los alumnos, esa manera de poder adentrarse dentro de la toma de decisiones o dentro de lo que pasa dentro de nuestro país. Esta participación ciudadana, como dice, tiene objetivos y fines. Y en ese contexto les quería comentar un poquitito que en esencia la participación es un proceso de generación de conciencia, justamente de poder entender o razonar y decir qué puedo hacer yo como paraguaya, como ciudadana, y poder estar dentro de las acciones o de la toma de decisiones. Y su fin no es la participación en sí misma, sino la mejora sostenible de las condiciones de vida de la sociedad. Y para lograr tal aspiración debe necesariamente alcanzar por lo menos los siguientes objetivos: fortalecer las instituciones democráticas, porque estamos en un país, en una forma de gobierno democrática, y ejercer los derechos y obligaciones en busca del bienestar general. Los mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué son los mecanismos de participación ciudadana? Es la manera, es el proceso, es ¿cómo sería? El camino que tengo para poder participar yo como ciudadana paraguaya, ciudadano paraguayo, dentro de esas acciones que se dan en las diferentes áreas de la toma de decisiones dentro de una sociedad. En este caso, vamos a quedarnos en un sector un poco más pequeño, que sería dentro de nuestra propia ciudad, ¿verdad? O dentro de nuestro propio barrio. De repente, para poder ir agrandándonos y poder ser partícipes. ¿Qué son esos mecanismos? O sea, ¿cuáles son? ¿Cómo yo puedo participar? ¿Qué yo puedo hacer al respecto? Uno de los mecanismos es la iniciativa popular, que consiste en la posibilidad que tienen los ciudadanos, reuniendo varias firmas, de presentar proyectos de ley para ser tratados en el Congreso. Por ejemplo, el pedido de la reforma de un estatuto o una ley o una enmienda constitucional. Esta forma de participación está contemplada en la Constitución Nacional y en el artículo 123 justamente la Constitución Nacional reza lo siguiente: se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos de ley. La forma de las propuestas, así como el número de electores que deban suscribirlas, serán establecidas en la ley. Y en referencia a eso, les traigo a colación un dato. Ahí dice: el número de electores y cómo se va a proceder va a estar establecida en la ley, dice. Bueno, está establecido en el Código Electoral Paraguayo, Ley 834/96, y dice lo siguiente: para que una iniciativa popular sea representativa,
se precisa la adhesión mediante firma en planillas oficiales que justamente va a ser proveída por la justicia electoral del 2% del total de inscriptos en el registro cívico permanente o RCP. Y sobre el punto también les traigo un dato estadístico en cuanto a eso, que hasta enero del 2019 el registro cívico permanente estaba conformado por 4.304.498 ciudadanos inscriptos, en el que se encuentran paraguayos residentes en territorio nacional, extranjeros residentes en Paraguay y compatriotas residentes en el exterior. Continuando con los mecanismos, tenemos un otro siguiente mecanismo que podemos hacer uso y goce de eso, porque es derecho nuestro y obligación también, el referéndum. ¿Qué es el referéndum? Es un procedimiento que permite a los ciudadanos ejercer el derecho de voto para decidir acerca de una propuesta de resolución mediante la expresión de su acuerdo o desacuerdo. El resultado puede ser vinculante o consultivo. Cuando es consultivo, la interpretación del voto queda a cargo del Poder Legislativo. Un referéndum es vinculante solo sobre algunos temas. Y sobre el punto quisiera comentarles una situación de referéndum que se tuvo dentro del Paraguay en el país. No sé si algunos recordarán, si algunos han participado o conoce de gente que ha participado en este referéndum, que se dio en 2011, realizado en Paraguay el 9 de octubre del 2011. ¿Y sobre qué tema era? Era para aprobar o rechazar una enmienda constitucional que permita que los paraguayos residentes en el exterior puedan votar en las elecciones. El 78,41% de los votantes estuvo a favor del sí, a pesar de que solo participó un 12,5% de la ciudadanía en ese entonces. Tras ser aprobado por el Congreso, esto permitió y permite que más de 500.000 de paraguayos en el extranjero puedan votar, muchos de los cuales viven en Argentina, España, Estados Unidos o en Brasil. Eso es para tener una idea de en qué consiste y qué se llegó a ejecutar dentro del país. No hubo otras situaciones en sí. Se quiso hacer en una oportunidad por referéndum, por ejemplo, la modificación de la Constitución Nacional, cosas que no se podrían dar. ¿Por qué? Porque hay condiciones que se tienen que dar, por ejemplo, para la reforma de una Constitución. Sin embargo, para la enmienda y en ciertos casos sí se puede utilizar el referéndum. Más adelante vamos a ver la diferencia entre estos porque es un poquitito más extenso y complicado. La audiencia pública es otro mecanismo que tenemos para poder ejercer la participación ciudadana. Y este es un mecanismo de consulta cuyo objetivo es que la autoridad encargada de tomar una decisión administrativa o legislativa acceda a las opiniones de todos los ciudadanos interesados en un tema particular para llegar a la mejor decisión posible. Por ejemplo, una comunidad puede decidir sobre la localización de un depósito de residuos, de basura, mediante la audiencia pública. En ella los participantes pueden exponer sus ideas a favor o en contra del lugar propuesto. Es una oportunidad de integración, de comprensión de las diferencias y de practicar la tolerancia. Por lo general se tiene, cuando vamos a presentar o necesitamos presentar algún tipo de inconveniente o de justamente ver dónde se va a poner un basurero o alguna otra situación, la gente se presenta en la audiencia pública, en la Junta Municipal o en la Junta Departamental o así también en el Congreso, cuando se va a tratar el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación. Por lo general, las personas que están o las instituciones que van a ser afectadas o recortadas siempre se presentan y expresan sus opiniones, manifiestan sus inquietudes y por qué va a necesitar que eso se apruebe o que sea de tal o cual manera. Es una manera de poder integrar
activamente en la participación ciudadana y poder exponer sus necesidades y el por qué se está necesitando eso ahí o que no se ponga ahí, por ejemplo, una antena o cosas así, pero escucharla a la ciudadanía para poder tomar esas decisiones. Otro tipo de participación están los grupos de vigilancia, que constituyen un método efectivo y económico para evitar robos y crímenes. Se dan más en los vecinos, entre los vecinos que se ponen de acuerdo y se turnan en la vigilancia para velar por la seguridad en la zona, cuando ocurre una actividad sospechosa y estos encargados informan a la policía. Otra manera también de participar están las movilizaciones. Son actos de protesta en la que unos movimientos sociales manifiestan su descontento de manera pública a través de la presión a las autoridades cuando ponen en peligro la seguridad del Estado. Se recurre a las fuerzas policiales y militares. Pueden ser marchas, ocupaciones de espacios públicos, concentraciones, que siempre estamos viendo, ¿verdad?, que están ocurriendo. Pero por lo general siempre estamos mirando de la pantalla para aquí o en televisión o por algún video que nos mandan. Las organizaciones también y los foros de interés son también otros tipos de mecanismos de participación ciudadana. En las organizaciones se coordinan actividades dirigidas a resolver problemas comunes a una comunidad. Funciona mediante normas y permite un mayor control sobre las políticas públicas. Y los foros de interés ciudadano son discusiones en las que un grupo de personas participan en torno a un tema en común y específico para poder llegar a una conclusión y a una toma de decisiones. ¿Por qué es interesante e importante que nosotros, como paraguayos, podamos, como ciudadanos, integrar o participar o estar dentro de estas participaciones o de estos mecanismos de participación ciudadana, Porque es muy fácil opinar, como digo, de la pantalla para acá o escribir nomás algo al respecto, si estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero sin embargo tenemos que estar comprometidos como ciudadanos paraguayos en poder tratar de resolver alguna situación complicada o de que por lo menos estén involucrados en la toma de decisiones o en el control de las acciones dentro de nuestra ciudad o dentro de nuestro país. No solamente tenemos que ser espectadores, sino que tenemos que estar activos, ejercer nuestro derecho de ir a votar, de ser electos, no solamente decir me voy a quedar en casa, para qué me voy a ir a votar si va a ser un voto más, un voto menos, que lo que tanto. No, es un derecho como es una obligación como ciudadanos de que tengamos y hagamos posible y factible eso, porque ustedes se dan cuenta que no solamente por las redes o estando en casa tomando té en vez de ir a votar, se pueden solucionar los problemas, se pueden llegar a buen puerto. Cuando uno se propone, sale a las calles, yo no les digo que salgan a patotear ni nada, no es esa la cuestión, sino que es expresar el deseo de cambio, expresar el deseo de lo que de lo que se quiere y poder ser partícipes de un cambio o de una solución para beneficio de la sociedad. Tenemos que tener esa conciencia de querer hacer bien las cosas. En relación al trabajo que les dejo, son 5 puntitos bien específicos sobre el tema. La idea es un poquitito nada más plasmar la conceptualización o las definiciones que les puede dar en este material, que puedan plasmar y que me puedan contar alguna manera que ustedes vean de acción en la que puedan ustedes participar de manera real. Entonces estaré atenta a cualquier duda y estamos progresando muy bien, van de manera muy bien. Les pido encarecidamente que no desistan y que
todo va a salir bien cuando sea el tiempo.